Vamos a continuar con el curso de programación estructurada. Estamos con el tema de representación en memoria. En los videos anteriores, por ejemplo, vimos cómo se representan las variables enteras, las variables shorts en la memoria. Vimos, por ejemplo, qué pasa con los arreglos. Y ahora vamos a ver qué sucede con las estructuras. Vamos a ver un ejemplo donde yo tengo la siguiente estructura. Una estructura que contiene una variable de tipo char o un campo de tipo char. Y un campo de tipo int. Este es de 1 byte y este es de 4 bytes. Vamos a ver qué sucede si yo quiero imprimir el tamaño de esa estructura. ¿Qué es lo que esperaríamos obtener? Pues bueno, desde luego esperaríamos obtener un 5. ¿Por qué razón? Porque hay un char y hay un int. El tamaño de 1 más el tamaño de 4 me da 5. Pero resulta que no. Resulta que el programa va a imprimir 8. ¿Por qué razón? Esto se debe a la alineación en memoria de los datos. Es decir, cada primitivo tiene un requerimiento de alineación que hace más eficiente su acceso. Por ejemplo, las variables que son tipo shortInt de 16 bits, 2 bytes, deben de comenzar en una dirección divisible entre 2, ya que su tamaño es de 2 bytes. Las variables int y float deben de comenzar en una dirección divisible entre 4. ¿Por qué? Porque esos tipos de datos son de 32 bits y 4 bytes, ¿de acuerdo? Pero si tengo long o double, que son de 8 bytes o 64 bits, deben de comenzar en una dirección divisible entre 8. Y si tengo campos de tipo long double quedamos que son 96 bits, estos deben de comenzar en una dirección divisible entre 12. ¿Qué pasa cuando declaramos las variables en la función main? Estas se guardan en memoria en orden decreciente del tamaño. ¿Para qué? Para evitar el desperdicio. Pero no sucede lo mismo en las estructuras. En una estructura, las variables se almacenan en memoria en el orden en que fueron definidas dentro de la estructura. Y esto se presta para el desperdicio de espacio. Retomando el ejemplo, donde tengo esta estructura que tiene un char de 1 byte y un int de 4 bytes, lo que va a suceder es que el char se almacena en la dirección de inicio de la estructura y el int se almacena en la primer dirección de memoria disponible múltiplo de 4. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a generar un padding, que es un desperdicio de 3 bytes. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, primero el char, luego voy a tener 3 bytes que no se van a utilizar y luego voy a tener el entero de 4 bytes. Si a esta variable S1 le asigno los valores de 95 y 20.000, el 95 se va a almacenar en el primer byte de la estructura como 5F hexadecimal y el 20.000 se va a almacenar en los últimos 4 bytes de la estructura, habiendo 3 bytes sin utilizar entre el char que declaré y el int, donde voy a tener estos bytes que son el equivalente a 20.000 decimal. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si invertimos el orden de los miembros? Entonces aquí lo que va a ocurrir es que ahora se va a generar un padding al final y esto se le va a llamar un stride. ¿De acuerdo? Es decir, va a quedar el int. Aquí tenemos los primeros 4 bytes. Y luego voy a tener el byte del char, que en este caso es 5F. Y luego 3 bytes que no se van a utilizar. Vamos a ver ahora un ejemplo muy bien empaquetado. ¿De acuerdo? ¿Qué va a suceder? En la primera dirección voy a tener un char en la dirección con terminación 08. Luego voy a tener otro char en la dirección con terminación 09. Luego voy a tener un short, ¿de acuerdo? Que mide 2 bytes, es decir, 16 bits. Y este empieza en una dirección múltiplo de 2, FF0A y FF0B. Es decir, son los 2 bytes de la variable S, ¿de acuerdo? O del campo S, que es de tipo short. Y después voy a tener un int
que es múltiplo de 4, es decir, bueno, int, su tamaño es 4 y debe de empezar en una dirección múltiplo de 4, que en este caso ff0c es múltiplo de 4 y aquí tenemos los 4 bytes del campo i, que es int, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede en este ejemplo anterior, donde el tamaño de la estructura es de 8 bytes y ahora cambiamos el orden de los elementos? Por ejemplo, primero pongo el char, que mide 1 byte, luego me voy con el short, es decir, S, que tiene que empezar en una dirección múltiplo de 2. Entonces, ¿qué va a pasar? C1 va a empezar en la dirección 04, pero S va a empezar hasta la dirección 06. ¿Por qué? Porque tiene que empezar con una dirección múltiplo de 2. Después de S voy a poner otro char, C2, puede empezar en esta dirección, múltiplo de 1, ¿de acuerdo? Y después, al final, voy a poner i, que es una variable de 32 bits, un campo de 32 bits, 4 bytes, y tiene que empezar en una dirección múltiplo de 4. Entonces, después del 08, va a haber 3 bytes que no se van a utilizar hasta que lleguemos a una dirección múltiplo de 4 y ahí pongamos el campo i o la variable i, ¿de acuerdo? Vamos a analizar ahora el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, tengo una estructura, su dirección es fe de 0, múltiplo de 8, ¿de acuerdo? Tengo un doble que empieza en esta dirección, fe de 0, y tengo un char que empieza en esta dirección, fe de 8, ¿de acuerdo? El tamaño de la estructura no va a ser de 9 bytes, ¿de acuerdo? Y la cosa es que si se desea crear un arreglo de variables de tipo waste, cada posición del arreglo deberá comenzar en una dirección de memoria múltiplo de 8. Y habría un padding de 7 bytes entre una variable y la siguiente, ¿de acuerdo? Esos 7 bytes se añaden al final de la estructura, que nos va a dar un tamaño de hasta 16 bytes. ¿Sí? Es decir, visualmente lo voy a ver así, ¿de acuerdo? Es decir, tengo aquí el double de 8 bytes, tengo aquí el byte, el char, y luego aquí tengo un padding para luego tener el siguiente double de 8 bytes, el char, y luego tengo un padding, ¿de acuerdo? Ok, pues gracias por tu atención, espero que te haya quedado claro y pues vamos a ver dudas.